Mi invitado, no sé si comienza con una sonrisa en esta oportunidad, parece que sí. JJ Rendón, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, muchas gracias. No sé si prefieres que te trate de usted o de tú. No, de tú, JJ. ¿De tú? Y cortico si quieres. JJ. Fácil. No, sí. señor Rendón. No, ¿para qué? Bueno, es que el título de un estratega político y realmente tengo que reconocer que uno de los más importantes de la región y de los más controversiales a veces me impone la disyuntiva de si el usted o el tú es el apropiado. A mí me gusta bien JJ y de tú. Muy bien. Antes de llegar a todo lo que hoy rodea el nombre de JJ Rendón, en este programa yo siempre digo que lo interesante es buscar el lado humano de la persona. Y yo leí que tú querías ser astronauta y hasta neurocirujano cuando niño. Sí. ¿Es eso cierto? Sí, claro. ¿Y cómo comenzó? ¿Por qué vino eso? Mi papá fue agregado militar en los Estados Unidos. Mi papá es militar, fue agregado militar en los Estados Unidos y cuando yo era pequeño, bueno, vine a visitar los Estados Unidos, a la base militar donde él estaba, y tomé unas vacaciones, lo poco que podía, para llevarme a los diferentes museos. Y el museo que más me impresionó fue el Museo de la NASA y pude ver algunos lanzamientos de cohetes y naves espaciales y me llamó muchísimo la atención y quería ser astronauta. Lamentablemente en nuestros países no hay como el canal para estudiar, para llegar a hacer eso tan fácil. Sobre todo astronauta, quizás llegues a la NASA, pero no astronauta. Pero ha habido latinos que llegan, sí, claro, ha habido latinos que han llegado a la NASA. Sí, hay varios latinos, de hecho, que han llegado y que han podido estar en misiones importantes de la NASA. ¿Y lo de neurocirujano? Es porque siempre me interesaba la naturaleza humana y en algún momento uno puede llegar a pensar que es todo biológico y que si aprendías la neurología y podías resolver problemas, digamos, psiquiátricos con cirugía, lo que es estúpido, porque no se resuelven así, pero uno piensa esas cosas cuando es pequeño. Ok, y finalmente terminé estudiando psicología. Terminaste estudiando psicología. Y hablando de esa decisión, de ese cambio vocacional, digamos, ¿cuándo, en qué momento dices, esto es lo que yo quiero? Pero además salté por varias carreras. O sea, yo tuve una desde los... Yo era nerd, desde muy pequeño. Leía mucho desde muy chiquito. Y entonces roté por muchas intentonas de carrera. O sea, estudié cine 1 año y medio. Hice teatro 3 años. Estudié literatura y poesía como 3 años más. Mezclaba unas cosas con las otras. Entonces al final, la única carrera que como que condensaba todo lo que es la naturaleza humana era la psicología. Y después de ahí, el salto automático fue a la comunicación y complementaria con la publicidad. ¿Cuál fue tu primera campaña de asesoría política? Hay una cosa interesante y es que siempre tuve contacto con mi mamá, que es una persona que fue secretaria bilingüe, secretaria ejecutiva toda su vida. Perteneció a un partido en Venezuela que se llama Acción Democrática. Y ese partido, digamos, tenía una tradición de hacer reuniones y de base en las casas de los militantes. Entonces, siempre tuve contacto con la política los martes y los jueves. Mi mamá siempre iba a reuniones de partido. Era como una cosa sagrada en la cual mi papá no se podía meter. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que cualquier cosa que mi mamá dijera que era con el partido, mi papá no tenía ni voz ni voto. Increíble. Porque era militar. Porque y era en militar. esa época, además, antes del periodo fatídico que tenemos, los militares no participaban en política ni votaban. Tú te estás refiriendo al periodo fatídico y para el que no te conoce totalmente, tenemos que hablar de qué te estás refiriendo. Obviamente tú eres venezolano. Sí, claro. Y el periodo oscurantista, que va del... No quiero decir que el periodo anterior fue una maravilla. Ajá. Quiero decir que la etapa más dura que ha habido Venezuela es del 98 a la fecha. La etapa presente, sí. Del 98 hacia acá. ¿De qué parte de Venezuela eres? De Caracas. De Caracas, de la misma capital. Sí. ¿Y tus recuerdos de infancia y de juventud son felices? Sí. Mi papá y mi mamá siguen casados y son de esa ¿Cuántos gente, años de matrimonio? No sé, yo tengo 46, deben tener 52, una cosa así. Bien. Y además son de esa gente que se enferma cuando el otro no está. Mi papá es uno de los que cuando no tiene el olor de mi mamá en la cama o no la siente cerca, le dan todos los achaques. Y entonces pide médicos y pide ayuda y pide todo y cuando al final tú le dices, mira, ¿quieres hacer una apuesta? A que llegue mi mamá y todo se te quita. Ajá. Y instantáneamente cuando dice, hola mi amor, ya llegué, se le quita todo. Muy bien, o sea que es un matrimonio de esos que ha podido que ya llega al colmo de somatizar la necesidad del otro. Claro. ¿Dónde viven ellos? Viven en Venezuela. En Venezuela. Sí. Qué interesante, con un hijo que totalmente es abierto, crítico y opositor del gobierno. Sí. Tus papás... Mi papá también es crítico, pero han decidido quedarse en el país. Sí, claro. Mi mamá tiene su vida hecha ahí. Yo no los puedo visitar, ellos me visitan a veces en Colombia, a veces aquí. O sea, tú no eres bienvenido en Venezuela. No creo, no.
No, Pero- bueno, estoy seguro que no. O sea, ¿estás seguro, pero lo has intentado? O sea, No, pero es que no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, hoy en Venezuela cualquier persona podría ser imputada de cualquier crimen que no haya cometido, pasando por traición a la patria. Todos los días se inventa un crimen nuevo. Fíjate lo que pasó con este muchacho que simplemente sacó una franela donde decía una frase fuerte contra la revolución en un partido de béisbol. En un primer momento se supone que eso es libertad de expresión. Bueno, está procesado. Solamente porque se puso una frase que se consideró en ese momento contrarrevolucionaria. A ese nivel de cosas estamos. Peña Esclusa, el caso de Peña Esclusa es insólito. ¿Quién puede pensar que un hombre como Peña Esclusa, con la trayectoria que tiene, tenía explosivos en su casa, en el escritorio donde su niña juega, escondidos en la mesa de juego de su hija? Nadie. Bueno, fueron tan tontos que ahora hasta el proceso completo se está descubriendo cómo montaron los explosivos, quién los montó, a quién le pagaron para que declarara en contra. O sea que no hay seguridad jurídica en Venezuela y Peña Esclusa es uno de los tantos presos políticos que tenemos que el régimen, cuando los ubica como gente perniciosa para sus objetivos, busca alguna excusa para... Controlan todos los sistemas. O sea, pensar que en Venezuela tenemos una democracia es ingenuo. Nosotros tenemos una forma de neototalitarismo. Claro, yo quiero hablar de eso, obviamente, de tu opinión sobre temas políticos y democracia, pero en el caso tuyo quiero concretar, es simplemente que tú decides no ir a Venezuela, no es que el gobierno de Venezuela te Yo ha no dicho, tengo amenaza. JJ Rendón, acá no puedes entrar. Bueno, no tengo eso, pero tengo programas de televisión, por ejemplo, como La Hojilla, que le dedican horas completas a hablar negativamente de mí, y toda esta ola de que yo soy experto en campañas negativas, de neonazi, de Goebbels, Rasputín, y ya no hayan qué otro adjetivo ponerme, nace del chavismo venezolano. Después algunos periodistas que no conocen un poco cuáles son los periodistas chavistas y cuáles no, retoman esa Sí, fuente. te iba a decir, porque no solo desde Venezuela salen muchos de esos comentarios, también los hay en Colombia, los hay en México. Pero vienen casi siempre del mismo bloque. O sea, de pronto alguien más los toma por otras razones, competencia desleal, a veces nacionalismo malentendido, el mismo fragor de la batalla de las campañas, donde se dicen muchas cosas de todo el mundo y después esa espuma inmediatamente baja. Queda una pregunta pendiente, nos vamos a una pausa y cuando regresemos me contestas una pregunta que te hice ya hace como unos 3 minutos y medio. ¿Cuál fue tu primera campaña política? Ok. Hacemos una pausa y regresamos con JJ Rendón en toda esta hora de Cala. Continuamos nuestra conversación con JJ Rendón, venezolano, uno de los estrategas políticos más codiciados, yo me atrevo a decir, en toda América Latina, pero también más controversial, por lo que ya has empezado a describirnos y nos estás dando tu versión de los hechos, pero que yo voy a ahondar un poquito más adelante. Pero la pregunta que te hacía es, ¿cuándo fue que te iniciaste en esto de asesoría política? ¿Cuál fue la primera campaña? Yo creo que la primera campaña seria en la que participé fue en el 87, en la campaña presidencial de Pérez, relacionada Carlos con Andrés Pérez. Sí, Carlos Andrés Pérez, relacionado con el voto joven en un movimiento que se llamó Venezuela 2000, por la invitación de una persona muy cercana a él que se llama Héctor Alonso López y Diego Arria. Pero antes de eso... Pero tú eras muy joven entonces, Claro, 23, ¿no? 24 años. 23, 24 años. Sí, pero era un movimiento joven. Era el movimiento joven, pero ¿quién descubrió el talento tuyo a esa edad para que dirigieras el voto joven? No, es que no lo dirigí yo solo, era un grupo. Ah, un grupo. Pero además no hubo tal descubrimiento. Si te soy bien sincero, en ese momento, incluso después, haciendo campañas políticas, a mí no me gustaba mi trabajo. Ajá. No, lo rechazaba, yo no quería trabajar para políticos. ¿Por qué? ¿Porque te parecía sucio? Porque no me gustaba, me parecía inestable, me parecía conflictivo, me parecía enredado. Y después, con el tiempo, hubo una persona venezolana que murió hace como 2 años, una persona talentosísima en todo el tema de la publicidad, a quien los latinos le debemos mucho, fue el fundador de Walter Thompson en América Latina, Asia Pacífico, China e India, Lee Preschel. Me dijo, tú tienes talento para esto, uno no puede renegar de su talento. Entonces, dedícate, tú eres un creativo que le gusta la planificación y tiene visión lógica, racional, estratégica. Dedícate a esto y te va a ir bien. Y él fue el que me convenció. Y ya una vez convencido, ¿cuál fue, si tú Mucha puedes resistencia. decirme cuál fue, digamos, la campaña que recuerdas, que ya conscientemente tú lo hiciste diciendo, bueno, pues esto va a darme realmente un futuro dentro de mi profesión, ¿cuál sería esa A campaña? partir del 87 trabajé en campañas con Manuel Rosales a la gobernación del Zulia, trabajé en muchas alcaldías en Venezuela, entre el 87 y el 93. Después, la primera campaña que me da aire, digamos, de consultor de otro tamaño, fue la campaña presidencial del presidente Rafael Caldera en el 93. En esa campaña se hizo un grupo comunicacional y ese grupo comunicacional, la dirección estratégica y creativa la tenía yo, compartida con un señor, era como Claro. dirigida por un señor que se llama Luis García Planchar. ¿Y qué cierto es el récord este que yo he leído de que tienes
más de 20 campañas, o creo que 24 campañas políticas realizadas y que has perdido Hemos 2 hecho o 3. un promedio de una al año. Este año pasado logramos hacer 2 y creo que este año vamos a hacer 2 también. Hay años donde, ustedes lo saben, sobre todo en CNN, cuando viene lo que llaman ustedes el ciclo electoral, Claro, claro. que porque se juntan. unas son de 4, de 5 y de 6, se juntan varias. Y gracias a Dios a mí me tocó justo en los momentos que el ciclo se junta tener la edad y la preparación suficiente para poder participar. Si una persona estuviera ahorita, por ejemplo, mi edad y mi preparación, y entrara a ese nivel en este momento, ya el ciclo pasó. Claro. Se repite cada 12 años. Entonces, uno es como un tsunami Claro. que tú puedes surfear por un Pero rato. cuando no está el tsunami... Toca viajar, por Ajá. eso es difícil, porque nuestros países casi todos tienen elecciones simultáneas, exceptuando México. Por eso yo me fui a México en el 2000. Porque México, las elecciones, ahora las están tratando de poner simultáneas, pero no son simultáneas. Entonces tú tienes 3 gobernaciones este año, 3 gobernaciones